Mi padrastro me echó de casa el día que cumplí 18 años, pero al día siguiente descubrí que la casa era mía, y ahí fue cuando el mundo de ellos empezó a derrumbarse. Me llamo Javier, ahora tengo 19 años y estudio ingeniería informática en una universidad pública en las afueras de Valencia. Nunca pensé que compartiría mi historia aquí, pero después de todo lo que ha pasado en estos últimos meses, supongo que alguien podría aprender algo de mi experiencia. Aviso justo, esto va a ser largo. Crecí en lo que yo llamaría un barrio de clase media en las afueras de Valencia. Esas urbanizaciones con casas adosadas o chalets pareados donde todas las casas se parecen un poco, pero con suficientes diferencias para que no entres accidentalmente en la de tu vecino. Nuestra casa era de 4 dormitorios, 2 baños y medio, con un patio decente y un garaje que mi padre había convertido en un taller. Nada lujoso, pero era mi hogar. Hablando de mi padre, Marcos García, era el mejor tipo que conocí. Trabajaba como ingeniero eléctrico en una empresa local, era entrenador de mi equipo de fútbol infantil y me enseñó a montar mi primer ordenador cuando tenía 8 años. No era perfecto. El tío no sabía cocinar ni para salvarse y tenía una extraña obsesión con las bandas de rock duro de los 80, pero siempre estuvo ahí para mí, hasta que dejó de estarlo. Papá murió de un ataque al corazón masivo cuando yo tenía 10 años. Solo tenía 38 años, sin señales de aviso, sin antecedentes familiares, simplemente, ¡pum!, se fue. Un día estábamos jugando en el patio. Al día siguiente, mamá me decía que nunca volvería a casa. Eso te cambia, sobre todo cuando eres un niño. Después de que papá murió, solo quedamos mamá, Carmen, y yo durante unos 2 años. Ella estaba bien, supongo. Trabajaba como jefa de administración en una clínica dental, ganaba alrededor de 48.000 euros al año. No éramos ricos, pero el seguro de vida de papá y los beneficios de su empresa nos mantuvieron cómodos. Mamá no era particularmente cálida o afectuosa ni siquiera antes de que papá muriera. Pero después, se volvió más fría, como si le molestara tener que criarme sola o algo así. Entonces Ricardo entró en escena. Mamá lo conoció en algún evento de networking para negocios locales. Afirmaba ser un emprendedor con múltiples negocios y oportunidades de inversión. Banderas rojas por todas partes, ¿verdad? Pero mamá no las veía o no quería verlas. Salieron durante unos escasos 6 meses antes de casarse. Yo tenía 13 años en ese momento, más torpe que nada, y definitivamente no estaba entusiasmado con que este tipo cualquiera se convirtiera de repente en mi nuevo padre. Ricardo se mudó a nuestra casa con su hija, Aitana, que tenía 15 años en ese momento, 2 años mayor que yo. Desde el primer día, fue una pesadilla total, me robaba cosas, se comía mi comida, dejaba todo desordenado y me culpaba a mí, usaba mi ordenador sin permiso y descargaba virus. Y, por supuesto, mamá y Ricardo siempre se ponían de su lado. Javier, no seas tan sensible. Javier, tienes que compartir con tu hermana. Javier, deja de exagerar. Javier, tienes que ser más comprensivo. Era como un disco rayado. Mientras tanto, Aitana me sonreía con superioridad a sus espaldas, sabiendo que podía salirse con la suya con cualquier cosa. Ricardo era peor de otras maneras. Conducía un BMW de leasing que apenas podía permitirse. Más tarde descubrí que siempre iba atrasado en los pagos, vestía ropa de marca falsificada y le encantaba alardear de sus contactos y negocios en marcha que de alguna manera nunca se materializaban. Llegaba a casa con electrónica cara o relojes, los presumía durante unas semanas, y luego desaparecían misteriosamente cuando no podía pagar las tarjetas de crédito. También era vago de narices. Mamá se iba a trabajar a las 7:30 de la mañana, y Ricardo dormía hasta mediodía. Decía que trabajaba desde casa, pero eso principalmente implicaba ver deportes en la televisión y hacer alguna llamada de negocios ocasional que solía ser él intentando meter a otro pobre incauto en uno de sus esquemas piramidales. A los 14 años, me di cuenta de que nadie en esa casa se preocupaba por mí. Así que empecé a cuidarme a mí mismo. Estudiaba mucho, mantenía la cabeza baja y conseguí un trabajo a tiempo parcial en una tienda de reparación de ordenadores local cuando cumplí 15. El dueño, el señor García, era un tipo genial que realmente me enseñó habilidades útiles. Empecé cobrando 8 euros la hora solo por limpiar la tienda y hacer inventario básico. Pero a medida que aprendía más, me subieron a 10 euros, luego a 12 euros la hora por trabajos de reparación reales.
Ahorré casi todo lo que ganaba. Tenía una vieja caja de metal que solía ser de mi abuelo, donde guardaba mi dinero escondido en el hueco sobre mi armario, donde Aitana no pudiera encontrarlo. Cuando terminé el bachillerato, había ahorrado casi 6.500 euros. No era una fortuna, pero era mi dinero, ganado por mí. También tenía un pequeño grupo de amigos cercanos, Miguel, David y Pablo. Éramos el tipo de chicos un poco frikis que montaban ordenadores para jugar y jugábamos a juegos de rol los fines de semana en lugar de ir de fiesta. La situación en casa de Miguel era bastante buena. Sus padres eran profesores y muy tranquilos. David vivía con su madre, que trabajaba de noche como enfermera, así que su casa a menudo estaba vacía. Pablo tenía los padres más estrictos, pero al menos le respetaban. Los tres sabían que mi vida en casa era un desastre, pero intentaba no quejarme demasiado. Avancemos hasta mi 18º cumpleaños, el pasado 22 de octubre. Era jueves, lo que significaba que tenía mi clase de fundamentos de programación, de un curso especializado que hacía, por la mañana. Estaba combinando el último año de bachillerato con esos cursos, luego las clases normales del instituto, y después un turno en la tienda de informática. Nada especial planeado. Mis amigos habían mencionado quizás quedar para cenar pizza ese fin de semana para celebrarlo, pero el día en sí, solo esperaba ir a casa y relajarme. Recibí algunos mensajes de feliz cumple, tío durante el día, una chocolatina del señor García y, curiosamente, una tarjeta de cumpleaños real de la señora Martínez, nuestra vecina de 70 y tantos que vivía al lado desde antes de que yo naciera. Siempre había sido amable conmigo, especialmente después de que papá murió. Cuando me bajé del autobús esa tarde, sobre las 6:30, no tenía coche. Ricardo había convencido a mamá de que comprarme un coche me estropearía. De hecho, estaba de buen humor. Quizás al menos habría una tarta comprada en casa o algo así. Quizás mamá se había acordado. Cuando caminé hacia nuestra casa, vi a Ricardo de pie en el camino de entrada junto a su preciado BMW. Tenía mi vieja bolsa de deporte azul en la mano, la que papá y yo solíamos llevar de acampada, y la sonrisa más burlona en la cara. Ni un hola, definitivamente no un feliz cumpleaños. Simplemente dejó caer mi bolsa sobre el cemento del camino de entrada y dijo, se acabó el tiempo, chico. Ya tienes 18 años, lo que significa que ya no eres mi problema. Lárgate de mi casa. Me quedé allí completamente aturdido, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba pasando. ¿De qué estás hablando?, logré preguntar finalmente. Ricardo se rió. Ya eres un adulto. Los adultos no viven gratis. Tu madre y yo hemos decidido que es hora de que te mudes y experimentes el mundo real. Pero esta es la casa de mi madre. ¿A dónde se supone que voy a ir?, tartamudeé, todavía sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. La risa de Ricardo se hizo más fuerte, más cruel. ¿La casa de tu madre? ¡Qué gracioso! Pregúntaselo a ella misma si no me crees. Entonces oí a Aitana gritar desde la ventana de su dormitorio, mamá ya lo sabe. Está totalmente de acuerdo. Estás fuera, perdedor. Estaba grabando todo con su teléfono, probablemente para su estúpido TikTok donde fingía que su vida era muy difícil. No podía creer lo que estaba pasando. Sentía las piernas débiles y un extraño zumbido en los oídos. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mi madre. Todavía estaba en el trabajo. La clínica dental abría hasta tarde los jueves. Respondió después de 5 tonos. Mamá, dije, intentando mantener la voz firme. Ricardo me acaba de echar. Tiró mis cosas al camino de entrada. Hubo una pausa. Luego simplemente dijo, lo sé, Javier. Lo hemos hablado. Ya eres un adulto. Mi corazón literalmente se sintió como si se detuviera. ¿Estuviste de acuerdo con esto? Con echarme el día de mi cumpleaños sin avisar. Suspiró como si yo estuviera siendo dramático. No uses ese tono conmigo. Ricardo tiene razón. Tienes que madurar y ser un hombre. Te hemos mantenido suficiente tiempo. ¿Mantenerme? He estado trabajando desde los 15, comprando mi propia ropa, pagando mi propio teléfono. Incluso les había dado dinero para el alquiler el último año. 250 euros al mes que Ricardo exigía para enseñarme responsabilidad.
Eso eran más de 3.000 € que me habían quitado por vivir en una casa en la que había crecido toda mi vida. Hoy es mi cumpleaños, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo sé. Considera esto tu oportunidad para volverte independiente. Feliz cumpleaños. Luego colgó. Me quedé allí en estado de shock, mirando mi bolsa de deporte con aparentemente todas las posesiones que Ricardo había decidido que podía quedarme. La abrí allí mismo, en el camino de entrada. Algo de ropa, ni siquiera toda la mía. Mi portátil, por suerte. Algunos artículos de higiene básicos y algunos libros al azar. Ni una foto de papá. Nada de mis cosas para jugar. Nada de mis herramientas del taller. Tienes 10 minutos para coger cualquier otra cosa que necesites absolutamente, dijo Ricardo, mirando su reloj falso. Luego voy a cambiar las cerraduras. Entré entumecido en lo que había sido mi hogar toda mi vida. Aitana estaba sentada en las escaleras, todavía grabándome. Esa estúpida sonrisa en su cara. Ah, el pequeño Javiercito va a llorar, se burló. La ignoré y fui directo a mi habitación. Cogí mi disco duro de respaldo con todos mis archivos importantes, el álbum de fotos con fotos de papá y yo, y busqué en el hueco sobre el armario mi caja de ahorros. Entonces recordé el reloj de mi padre, lo único bueno que poseía, un Seiko antiguo que le había regalado su padre. Estaba en el cajón de mi escritorio, excepto que no estaba. ¿Buscando esto? Aitana estaba de pie en la puerta de mi habitación, balanceando el reloj de papá. Ricardo lo empeñó la semana pasada. Dijo que como te ibas de todos modos, no lo necesitarías. Algo en mí se rompió en ese momento. Me lancé sobre ella, no para hacerle daño, solo para agarrar el reloj, pero ella retrocedió, riéndose. Es broma. Dios, qué fácil eres de fastidiar. Ricardo lo vendió hace meses. No recuerdo mucho después de eso. De alguna manera salí afuera con mis pocas posesiones. La señora Martínez estaba mirando desde su porche, con la preocupación en su rostro. Debí parecer un completo desastre. Joshua, me llamó. ¿Está todo bien, cariño? No pude ni responderle. Simplemente negué con la cabeza y empecé a caminar, sin destino en mente. Me temblaban tanto las manos que apenas pude enviar un mensaje a Miguel para preguntarle si podía quedarme en su casa esa noche. Dormí en el sofá de Miguel, intentando entender cómo mi vida se había desmoronado en unas pocas horas. La familia de Miguel fue genial al dejarme quedar esa primera noche, pero su piso era diminuto, solo 2 habitaciones para Miguel, sus padres y su hermana pequeña. Su madre me preparó el sofá con sábanas limpias e incluso me dio un cepillo de dientes nuevo, pero sabía que esa no era una solución a largo plazo. A la mañana siguiente, fui a clase con la misma ropa del día anterior. Intenté actuar normal, pero por dentro estaba destrozado. Durante el almuerzo, me senté con mis amigos y finalmente me derrumbé, contándoles todo. Tío, eso es una putada, dijo David. No pueden echarte así sin más. De hecho, legalmente pueden, intervino Pablo. El padre de Pablo era algo así como un asistente legal, así que sabía algo de leyes. Una vez que tienes 18 años, los padres no tienen ninguna obligación legal de darte cobijo. No ayudas, Pablito, dijo Miguel, lanzándole una mirada. Lo siento, solo decía, murmuró Pablo. Después de clase, fui a mi turno en la tienda de informática. El señor García me echó un vistazo y supo que algo andaba mal. ¿Qué te ha pasado?, preguntó con su marcado acento. Pareces que te ha pasado un camión por encima. Le di la versión corta. Escuchó sin interrumpir, luego desapareció en su oficina. Volvió con una barrita de proteínas y una lata de Coca-Cola. Come, dijo. Luego hablamos. Después de mi turno, el señor García me ofreció dejarme quedar temporalmente en el almacén de la tienda. Hay un catre ahí de cuando mi sobrino trabajaba aquí, dijo. No es cómodo, pero mejor que la calle. Estaba tan agradecido que casi volví a llorar. Pero mientras intentaba darle las gracias, recordé algo, o mejor dicho, a alguien en quien no había pensado todavía. El hermano de mi padre, mi tío Esteban. No teníamos una relación súper estrecha.
Vivía a unos 60 kilómetros y trabajaba muchísimas horas como encargado de obra, pero siempre había sido decente conmigo, enviando tarjetas de cumpleaños con 50 euros y preguntando ocasionalmente. No lo había visto en casi un año. Ricardo siempre ponía excusas cuando mi tío Esteban quería visitar, probablemente porque sabía que mi tío Esteban veía a través de él. Agradecí al señor García, pero le dije que quería intentar una cosa más antes de aceptar su oferta. Fui a una cafetería con wifi gratis, mi plan de teléfono tenía datos limitados, y llamé a mi tío Esteban. Medio esperaba que saltara el contestador, dado que eran alrededor de las 6 de la tarde y probablemente aún estaría en una obra. En cambio, respondió al segundo tono. Javier, ¿todo bien? Probablemente escuchó en mi voz que algo andaba mal. Intenté sonar casual, pero me derrumbé a los 10 segundos. Le conté todo, que me habían echado, la reacción de mi madre, incluso que habían vendido el reloj de papá. Hubo silencio por un momento. Luego dijo, mándame tu ubicación por mensaje. Voy a recogerte ahora mismo. Una hora después, su furgoneta polvorienta se detuvo frente a la cafetería. Me echó un vistazo con mi bolsa de deporte y su cara se puso de un color rojo que nunca antes había visto. Sube, dijo. Pero antes, voy a hacer una llamada. Subí a su furgoneta y observé cómo llamaba a mi madre con el manos libres. Carmen, soy Esteban. Tengo a Javier conmigo. Me dice que Ricardo lo echó ayer y que tú estuviste de acuerdo. ¿Qué demonios está pasando? La voz de mi madre se oyó, a la defensiva e irritada. Esto es entre Ricardo, Javier y yo. No es asunto tuyo, Esteban. Mi tío Esteban se rió, pero sin humor. ¿No es mi asunto? El hijo de mi hermano está sin techo el día que cumple 18 años, ¿y no es mi asunto? Déjame decirte una cosa, Carmen. Te vas a arrepentir de esto. Grábate mis palabras. Eso es una amenaza, espetó ella. No, es una promesa, dijo él tranquilamente. Tú y esa sanguijuela con la que te casaste no tenéis ni idea de lo que se os viene encima. Espero que esa casa valga la pena perder a tu hijo. Colgó y se volvió hacia mí. Javier, hay algunas cosas que necesitas saber sobre esa casa, pero primero, vamos a instalarnos en mi casa. La casa de mi tío Esteban no era lujosa, un chalet de una planta con 3 dormitorios que él mismo había reformado en su mayoría. Vivía allí con su esposa, Diana, una enfermera, y su hijo Carlos, que tenía 14 años y estaba obsesionado con el baloncesto. Inmediatamente me dejaron su despacho de casa y me trataron como familia, no como una carga. Esa noche, después de cenar, comida casera de verdad, no la comida para llevar que mamá y Ricardo siempre pedían, mi tío Esteban me sentó con una Coca-Cola. Nunca lo había visto tan serio. Javier, ¿sabías que tu abuelo, el padre de tu padre y mío, era el dueño de esa casa sin hipotecas y que cuando murió te la dejó específicamente a ti? Casi me atraganto con la gaseosa. ¿De qué hablas? Esa casa es de mamá, ¿no? Mi tío Esteban negó con la cabeza. Tu abuelo, don Manuel, compró esa casa en los años 90 por unos 120.000 euros. Cuando enfermó, actualizó su testamento. Nos dejó dinero a tu padre y a mí, pero la casa te la dejó específicamente a ti, su único nieto. Se levantó y fue a su escritorio, sacando una carpeta con papeles amarillentos. Aquí tienes una copia del testamento. Guardé una porque nunca confié del todo en tu madre, especialmente después de que se apresuró a casarse con ese estafador, Ricardo. Leí el lenguaje legal, mi mano temblando de nuevo, pero por una razón diferente. Ahí estaba, en blanco y negro, a mi nieto, Javier Alan García, dejó mi residencia principal en la calle Los Robles 1422. Pero ¿cómo? Tartamudeé. ¿Cómo podían vivir ahí si es mía? Tenías 11 años cuando tu abuelo murió, explicó mi tío Esteban. Demasiado joven para poseer propiedades. El testamento especificaba que tus padres actuarían como administradores fiduciarios hasta que cumplieras 18. Cuando tu padre murió un año después, tu madre se convirtió en la única administradora. Se suponía que debía transferirte todo en tu 18º cumpleaños. Mi mente daba vueltas. En lugar de eso, me echaron de mi propia casa. Mi tío Esteban asintió con la cabeza sombríamente. Eso no es todo.
Apuesto a que han estado alquilando el apartamento del sótano por dinero en efectivo y embolsándose el dinero que se suponía que iría a un fideicomiso para ti. Tenía razón. Aproximadamente 2 años después de que Ricardo se mudara, habían reformado el sótano en un apartamento separado y lo habían estado alquilando a un estudiante universitario llamado Dani por 650 euros al mes. Siempre pensé que era su casa, su dinero. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, la rabia reemplazando el shock. Primero, documentamos todo, dijo mi tío Esteban. Luego, hablamos con mi amigo Javier. Es el mejor abogado inmobiliario de la provincia. En ese momento, entró la tía Diana con una pequeña tarta de chocolate con una sola vela. Sé que es un día tarde, pero todo el mundo merece una tarta de cumpleaños, dijo con una cálida sonrisa. Era algo tan simple, pero tuve que reprimir las lágrimas. Mi propia madre no se había molestado en recordar mi cumpleaños. Pero aquí estaba mi tía haciéndome sentir que importaba. Mientras soplaba la vela, Carlos preguntó, ¿pediste un deseo? Asentí. Sí, lo hice. No nos digas cuál fue, dijo la tía Diana. O no se cumplirá. Pero por dentro, sabía exactamente lo que había deseado, justicia. Esa noche, en el despacho reconvertido con sábanas limpias en un sofá-cama, finalmente me derrumbé. Todas las emociones que había estado reprimiendo, el shock, la traición, la rabia, el miedo, salieron a borbotones. Enterré la cara en la almohada para que nadie me oyera sollozando como un niño pequeño. Lloré por el hogar que había perdido, por mi padre que no estaba allí para protegerme, por los años de aguantar a Ricardo y Aitana, y por mi madre eligiéndolos a ellos antes que a mí. Lloré hasta que no me quedó nada, luego caí en un sueño agotado. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a tortitas, o tostadas, algo típico del desayuno español, y el sonido de Carlos botando un balón de baloncesto en el camino de entrada. Por un momento, olvidé todo lo que había pasado. Luego, todo volvió, pero algo era diferente. La desesperación de ayer había sido reemplazada por algo más fuerte. Determinación. No solo iba a sobrevivir a esto. Iba a luchar. En el desayuno, mi tío Esteban expuso el plan. Llamé a Javier anoche después de que te acostaras. Puede vernos a las 11. Mientras tanto, quiero que escribas todo lo que puedas recordar sobre el apartamento del sótano, cuando lo reformaron, cuánto han estado cobrando por el alquiler, todo. Puedo hacer algo mejor, dije, sacando mi teléfono. Tengo mensajes de Ricardo sobre los pagos del alquiler. Mi tío Esteban sonrió. Ese es mi sobrino, siempre pensando en el futuro. El amigo abogado de mi tío Esteban, Javier Romero, trabajaba en una casa señorial reconvertida en el centro. Su despacho estaba en el segundo piso, con paneles de madera oscura y libros por todas partes. Era más joven de lo que esperaba, quizás 40 y tantos, con una barba cuidada y gafas que le daban un aire de profesor universitario. Escuchó atentamente mientras explicaba todo, tomando notas ocasionalmente en un bloc amarillo. Mi tío Esteban añadió algunos detalles sobre mi abuelo y el testamento. Cuando terminamos, Javier Romero se recostó en su silla, golpeando su bolígrafo contra el bloc. Según estos documentos, dijo, la casa es incuestionablemente tuya, Javier. Tu madre tenía el deber fiduciario de transferirte la propiedad cuando cumpliste 18. No solo no lo hizo, sino que ella y su marido te desalojaron ilegalmente de tu propia propiedad. ¿Así que puedo volver y echarlos?, pregunté. Javier sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Podríamos hacer eso, o podríamos construir un caso más sólido y hacer que realmente paguen por lo que han hecho. Explicó que si podíamos probar que habían estado cobrando ingresos por alquiler de la propiedad sin ponerlos en un fideicomiso para mí, podríamos demandar por apropiación indebida de fondos, además del desalojo ilegal de un menor. Dado que me echaron a las 6:30 de la tarde de mi cumpleaños, cuando técnicamente todavía tenía 17 años según mi certificado de nacimiento, que mostraba que nací a las 9:17 de la noche, eso les abría a problemas legales adicionales. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Javier, inclinándose hacia adelante. Primero, necesitamos establecer un rastro documental. Javier, mencionaste mensajes de texto sobre los ingresos por alquiler. Deslicé el dedo por mi teléfono y encontré varios mensajes de Ricardo del último año. Recuerda, el alquiler de Dani vence mañana.
€650 solo en efectivo. Dani llega tarde otra vez con el alquiler. Dile que pague o que se busque otro sitio. Recibí los €650 de Dani. Los usaré para el pago de la barca. Las cejas de Javier se arquearon al oír el último. Ricardo tiene una barca. Una barca pequeña que compró el verano pasado, expliqué. Dijo que era una oportunidad de inversión para tours por el lago o algo así. La usó como 2 veces, luego la tuvo aparcada en nuestro camino de entrada. Perfecto, dijo Javier, tomando más notas. Ahora necesitamos obtener declaraciones de testigos. Tu amigo Miguel, que te acogió esa primera noche, el inquilino Dani. Quizás algunos vecinos que te vieron siendo echado. La señora Martínez estaba fuera cuando ocurrió, recordé. Y creo que llamó a mi madre al respecto. Excelente. Este es mi plan. Presentaré una petición de urgencia ante el juzgado para establecer tus derechos de propiedad y obtener una medida cautelar urgente contra tu madre y Ricardo para evitar que vendan o graven aún más la propiedad. Luego construiremos nuestro caso para la restitución financiera. Durante las siguientes 2 semanas, recopilamos pruebas y declaraciones. Miguel y sus padres dieron declaraciones juradas sobre cómo aparecí en su puerta solo con una bolsa de deporte. El padre de Pablo nos ayudó a navegar algunos de los trámites, ya que conocía el sistema judicial. Incluso nos pusimos en contacto con Dani, el inquilino del sótano. Era un estudiante de un ciclo formativo, de unos 22 años, que no tenía ni idea de la situación de la propiedad. Cuando se enteró de lo que había pasado, se horrorizó. Tío, eso es una pasada, me dijo cuando nos encontramos en un Starbucks cerca del campus. No tenía ni idea de que era tu casa. Ricardo siempre actuaba como si me estuviera haciendo un favor al alquilarme. Dani nos dio copias de todos sus contratos de alquiler y registros de pagos, €650 al mes durante casi 3 años, más de 23.000 euros que deberían haberme correspondido. También nos dijo que Ricardo había exigido recientemente pagos solo en efectivo, lo que, según Javier, era una señal de alarma enorme. Está tratando de ocultar los ingresos, explicó Javier. Esto simplemente mejora y mejora para nuestro caso. La señora Martínez, nuestra vecina mayor, fue quizás la testigo más valiosa. Había visto todo desde su porche delantero e incluso había tomado una foto con su teléfono porque pensó que algo no parecía correcto. Vi a ese hombre terrible tirar tu bolsa, mi niño, me dijo, con su acento marcado pero con la memoria cristalina. Quería ayudar, pero no sabía qué hacer. Llamé a tu madre, pero nunca me devolvió la llamada. He estado muy preocupada por ti, cariño. La foto que había tomado mostraba claramente a Ricardo de pie sobre mí con mi bolsa de deporte en el suelo, con una marca de tiempo de las 6:30 de la tarde del 22 de octubre, prueba de que aún era legalmente menor cuando me echaron. Javier Romero también solicitó un estudio de títulos de la casa y descubrió algo impactante. Ricardo había solicitado una línea de crédito hipotecario de 50.000 euros solo 6 meses después de casarse con mi madre. No tenían derecho legal a hacer esto, ya que la casa no era suya para pedir préstamos. Esto es fraude, dijo Javier sin rodeos cuando nos mostró los documentos. Falsificaron documentos para obtener ese préstamo. El banco debería haberlo detectado, pero probablemente solo vieron que tu madre vivía allí y supusieron que era la dueña. A mediados de noviembre, estábamos listos. Javier presentó los documentos en el juzgado y envió notificaciones oficiales a mi madre y a Ricardo. La jueza asignada a nuestro caso, la jueza García, concedió una vista de urgencia basándose en las pruebas del desalojo ilegal de un menor. Ahora toca esperar, dijo Javier, pero no por mucho tiempo. 3 días después de que se entregaron las notificaciones legales, mi teléfono explotó con mensajes y llamadas de mi madre. Las ignoré todas, siguiendo el consejo de Javier Romero. Luego vinieron las amenazas de Ricardo. Ingrato de mierda. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Bloqueé su número. Aitana, mi hermanastra, incluso se metió en el asunto, publicando en Instagram que yo estaba intentando robarles la casa y que era un psicópata. Mis verdaderos amigos sabían la verdad y me apoyaron, pero aún así dolía ver las mentiras. Una semana después, tuvimos nuestra primera vista judicial. Llevaba un traje que mi tío Esteban me ayudó a comprar, mientras que mi madre apareció con un vestido caro que sabía que no podía permitirse.
Ricardo llevaba su reloj falso y una expresión de suficiencia que flaqueó cuando nuestro abogado presentó las pruebas. Señoría, dijo Javier Romero. Los demandados no solo incumplieron su obligación de transferir la propiedad según el testamento, sino que desalojaron ilegalmente al legítimo propietario, que aún era menor en el momento del desalojo, y han estado cobrando ingresos por alquiler sin rendir cuentas de esos fondos. El abogado de mi madre, un tipo nervioso que no dejaba de tirar sus papeles, intentó argumentar que habían usado los ingresos del alquiler para mi beneficio, comida, ropa y otros gastos. Javier estaba preparado para esto. Tenemos recibos que demuestran que Javier compró su propia ropa, pagó su propio teléfono e incluso pagó 250 euros mensuales de alquiler a los demandados, esencialmente pagándoles por vivir en una casa que ya era suya. La expresión de la jueza se volvía más sombría con cada prueba. Al final de la vista, emitió una orden temporal. Mi madre y Ricardo no podían cobrar más alquiler a Dani, no podían hacer cambios en la propiedad y tenían que proporcionar registros financieros completos en un plazo de 30 días. Afuera del juzgado, mi madre intentó acercarse a mí. Javier, por favor. Tienes que entenderlo. Solo intentábamos prepararte para el mundo real. La miré directamente a los ojos. ¿El mundo real? En el mundo real, las personas que roban y mienten van a la cárcel. Considera esto tu preparación. Ricardo empezó a acercarse a mí, con los puños cerrados, pero mi tío Esteban se interpuso entre nosotros. No es buena idea, advirtió. Ricardo retrocedió de inmediato. Mi tío Esteban le sacaba unos 10 centímetros y 20 kilos de músculo. Mientras se alejaban, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Esto era solo el principio. Durante el mes siguiente, salieron a la luz verdades más desagradables. El proceso de revelación financiera, Discovery, reveló que mi madre y Ricardo no solo habían solicitado esa línea de crédito hipotecario de 50.000 euros, sino que la habían agotado por completo. El dinero se había ido en los fracasados negocios de Ricardo, vacaciones en Cancún y los pagos del BMW. Javier Romero estaba furioso. Esto es fraude de libro, me dijo. Falsificaron documentos para conseguir ese préstamo. Añadimos esto a nuestra demanda. Mientras tanto, yo seguía centrado en la universidad y en mi trabajo en la tienda de reparación de ordenadores, donde me habían dado más horas. Mi tío Esteban y mi tía Diana insistieron en que me quedara con ellos gratis hasta que todo se resolviera. La familia no cobra a la familia, dijo mi tío Esteban simplemente cuando me ofrecía pagar algo. Carlos se portó bastante bien con que su primo viviera de repente con ellos. Incluso me dejó la mitad de su armario para mi ropa y me invitó a jugar al baloncesto con sus amigos los fines de semana. No era la vida que había planeado, pero era mejor de lo que esperaba. El caso avanzó sorprendentemente rápido una vez que se descubrió el fraude hipotecario. A principios de diciembre, tuvimos otra vista donde la jueza nombró a un administrador judicial para que tomara el control de la propiedad y las finanzas hasta que se dictara un fallo final. Fue entonces cuando las cosas realmente se descontrolaron. El administrador judicial descubrió que Ricardo también había solicitado una segunda hipoteca por 20.000 euros solo una semana después de echarme. Ese dinero ya había desaparecido, en su mayoría en sitios de apuestas online. Ricardo perdió los papeles en el juzgado cuando salió esto, gritando que tenía derechos y llamándome de todo. La jueza ordenó que lo sacaran y lo declararan en desacato. Al acercarse la Navidad, recibí una visita inesperada en casa de mi tío Esteban. Dani, el inquilino del sótano, parecía nervioso. Tu madre y Ricardo me dijeron que a partir de ahora tengo que pagarles en efectivo, dijo. Dijeron que si se lo contaba a alguien, me desalojarían inmediatamente. Inmediatamente informamos de esto a Javier Romero y al administrador judicial. La jueza emitió una orden de alejamiento que prohibía a mi madre y a Ricardo incluso entrar en la propiedad sin permiso judicial. A estas alturas, la noticia de nuestro caso se había extendido por el barrio y por mi antiguo instituto. Personas que apenas conocía me enviaban mensajes con historias sobre las estafas de Ricardo y las mentiras de mi madre. Examigas de mi madre se presentaron con mensajes de texto donde ella se jactaba de vivir la buena vida con la herencia de Javier. Uno de los antiguos compañeros de trabajo de mi padre incluso se puso en contacto conmigo para contarme que Ricardo había intentado venderle oportunidades de inversión usando el nombre de mi padre como referencia justo después de que mi padre muriera.
El tipo se dio cuenta y cortó el contacto, pero sintió que yo debía saberlo. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse a cámara lenta. La Navidad con la familia de mi tío Esteban no tuvo nada que ver con las tensas y materialistas fiestas con mamá y Ricardo. Compramos un árbol de verdad, hicimos adornos caseros con Carlos e intercambiamos regalos modestos pero pensados. La tía Diana hizo la cena de Navidad, y mi tío Esteban nos llevó a hacer voluntariado en un centro local en Nochebuena. Para Nochevieja, mis amigos vinieron a casa para una noche de juegos. Cuando el reloj dio la medianoche y todos gritamos «¡Feliz Año Nuevo!», me di cuenta de algo. Era realmente feliz. A pesar de todo lo que había pasado, tenía gente que se preocupaba de verdad por mí. La audiencia final se fijó para el 15 de enero, casi exactamente 3 meses después de que me hubieran echado. En las semanas previas, mi madre lanzó una campaña desesperada para que retirara la demanda. Me enviaba mensajes de voz llorosos sobre cómo Ricardo la había manipulado. Incluso se presentó en mi trabajo, causando tal escena que el señor García tuvo que llamar a seguridad. Intentó abordarme después de clase en la universidad, suplicando solo 5 minutos para explicarme. Ricardo intentó un enfoque diferente. Hizo que su hermano, que resultó ser un traficante de bajo nivel, no el banquero de inversiones que Ricardo siempre había afirmado, se me acercara a la salida de la universidad con una oferta, 8.000 euros en efectivo para que lo dejara todo. Grabé la conversación y la añadí a nuestras pruebas. Aitana mantuvo su campaña en redes sociales, publicando capturas de pantalla editadas de conversaciones y afirmando que yo estaba intentando destruir a la familia por celos. Incluso abrió una recaudación de fondos online, afirmando que estaban a punto de quedarse sin hogar por mi culpa, aunque solo recaudó unos 150 a 200 euros de desconocidos crédulos. A pesar de todo, me mantuve centrado en los estudios y el trabajo. Mis notas eran mejores que nunca ahora que no vivía en un ambiente tóxico. El señor García me ofreció un ascenso a subdirector una vez que terminara mi ciclo formativo. Incluso estaba pensando en solicitar plaza en la Universidad Politécnica de Valencia para el programa de informática en otoño. El día antes de la vista final, mi tío Esteban se sentó a hablar conmigo. «Javier, quiero que estés preparado para mañana», dijo. «No importa lo que decida la jueza, tú ya has ganado. Te has defendido a ti mismo. Has descubierto la verdad y has construido una nueva vida. Estoy orgulloso de ti, y tu padre también lo estaría». Asentí, con la garganta anudada por la emoción. «Lo sé. Solo quiero que se acabe». «Se acabará», prometió. «De una forma u otra». A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para ir al juzgado, encontré a la tía Diana preparando un pequeño paquete. «¿Qué es eso?», pregunté. Sonrió. «Solo un pequeño detalle para después. Ganemos o perdamos, hoy te celebramos a ti». En el trayecto al juzgado, mi tío Esteban estaba inusualmente callado. Finalmente, dijo, «Pase lo que pase ahí dentro, recuerda que tienes un hogar con nosotros todo el tiempo que lo necesites. Sin prisas, sin presiones. ¿Eres familia?». Asentí, demasiado nervioso para hablar. Pero por dentro, sentí una calidez que no había sentido en años. La seguridad de saber que realmente pertenecía a algún lugar. La sala del juzgado estaba más llena de lo que esperaba. Miguel, David y Pablo estaban allí, junto con el señor García, la señora Martínez e incluso Dani. En la primera fila se sentaban mi madre, Ricardo y Aitana, todos vestidos como si fueran a ir a misa. La jueza García dio inicio a la sesión. Era una mujer de aspecto severo de unos 60 años, con gafas de lectura en la punta de la nariz. Empezó resumiendo el caso. Este tribunal ha revisado una extensa evidencia sobre la propiedad en la calle Los Robles 1422, las acciones de los administradores fiduciarios, Carmen y Ricardo Lawson, y las circunstancias que rodearon el desalojo de Javier Michel el 22 de octubre del año pasado. Hizo una pausa, mirando directamente a mi madre y a Ricardo por encima de sus gafas. La evidencia de mala conducta financiera e incumplimiento del deber fiduciario en este caso es una de las más flagrantes que este tribunal ha visto. Los administradores no solo incumplieron su obligación de transferir la propiedad según el testamento de don Manuel García, sino que trabajaron activamente para ocultar la legítima propiedad al beneficiario, se apropiaron indebidamente de los ingresos del alquiler, grabaron fraudulentamente la propiedad y luego desalojaron al legítimo propietario mientras aún era un menor legal.
Mi madre ya estaba llorando. Ricardo permanecía impasible. Aitana tecleaba furiosamente, probablemente actualizando a sus seguidores. Por lo tanto, este tribunal falla lo siguiente, continuó la jueza García. La plena y libre titularidad de la propiedad en la calle Los Robles 1422 se transfiere por la presente a Javier Alan García, con efecto inmediato. Todas las cargas y gravámenes impuestos sobre la propiedad por los demandados se consideran fraudulentos y nulos. Sentí una mano en mi hombro, mi tío Esteban dándome un apretón de apoyo. Además, continuó la jueza, se ordena a los demandados, Carmen y Ricardo Lawson, pagar a Javier Michel una restitución por valor de 50.000 euros, que representa los ingresos del alquiler apropiados indebidamente y los pagos de alquiler ilegales cobrados al demandante. No había terminado. El tribunal también concede daños punitivos por valor de 20.000 euros por el desalojo ilegal de un menor. Y finalmente, este tribunal remite la evidencia de fraude hipotecario a la Fiscalía para su posible procesamiento penal. El mazo golpeó con un estruendo que pareció resonar en toda la sala. Afuera del juzgado, mi madre rompió a llorar, corriendo hacia mí. Javier, por favor. No tenemos a dónde ir. Todavía soy tu madre.